pues motivado a hacer este sitio. El próximo abril ya cumpliremos un año con este programa, con este proyecto de divulgación científica. El día de hoy, para inaugurar las actividades de este espacio, es la primera exposición de este 2023. Tenemos aquí a mi derecha al doctor José Miguel Cabrales Lucio. Él es profesor, investigador de esta facultad, egresó esta misma facultad como en la licenciatura en Derecho y posteriormente hizo su maestría y doctorado en España, en la Universidad Carlos III y Castilla-La Mancha, aparte de otras instituciones, doctor. Bien, les dejo con él. Él va a exponernos un libro llamado Impensar las ciencias sociales antes de los paradigmas decimonónicos, del autor Immanuel Wallerstein, publicado en 1991. Espero que sea gratificante para todos nosotros la exposición. Ya al final de la misma, pues va a abrirse un pequeño espacio para preguntas y el doctor responderá a ellas. Muchas gracias, buenas tardes. Brindemos un recibimiento al doctor. Días, buenas tardes, perdón. Quiero agradecer al doctor Enio la amable invitación a formar parte de este muy importante e interesante grupo de lectura, grupo de difusión científica. Agradecer al Centro de Desarrollo Tecnológico que él dirige, a las personas que colaboran con él, todos y cada uno, a los maestros que nos acompañan, creo que va llegando el doctor. Alumnos y alumnas que se encuentran en este momento en este espacio. Yo agradezco profundamente la invitación y celebro la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones de aportaciones que ha tenido un autor que ya mencionó el maestro, y en un libro que forma parte de una obra muy completa y muy extensa que probablemente describiremos muy brevemente. Entonces, siguiendo las instrucciones y recomendaciones que el doctor Enio ha tenido bien compartir, hablaremos en primer lugar unos pocos minutos del contexto en el que se desarrolla la obra de Immanuel Wallerstein y el contexto histórico, el contexto social. Luego describiré las principales aportaciones que ha tenido este libro para la sociedad y para la cultura. Y después mis conclusiones sobre ello. Después, pues seguramente tendremos un intercambio. Espero que podamos tener suficiente tiempo para ello. Pediré permiso para retirarme el cubrebocas y estar exponiendo sin el cubrebocas. Así que voy a dar inicio. En la primera parte tenemos un contexto de creación de la obra literaria que vamos a comentar. Tenemos que entender que la obra literaria forma parte de por lo menos 25 obras literarias del autor, y que la idea y la aportación no se resumen y no se limitan a un solo libro. Cuando las personas, autores, han desarrollado sus teorías a lo largo de decenas de años, a lo largo de toda su vida, hablamos de una obra, pero hablamos de diversos libros, producciones, artículos científicos, y hablamos constantemente de que hay una especie de debate teórico de pensamiento en una misma persona. Y una misma persona puede ser varias personas a la vez en toda su trayectoria y con todas sus aportaciones. Entonces, mi trabajo, la aportación que tendremos el día de hoy será tratar un libro, ¿sí? Impensar las ciencias sociales, así se llama, tiene un nombre más largo, pero esta primera parte es la que más impactó. Y la primera parte era la crítica o la opinión sobre el título de la obra. De nuevo, Impensar las ciencias sociales, así se tituló el libro. Eso es lo que vamos a analizar. Pero, ¿quién es Immanuel Wallerstein? Immanuel Wallerstein fue un sociólogo,
¿sí? Un sociólogo del siglo XIX, ¿sí? Sociólogo que estuvo analizando toda la evolución del Estado a partir de 1789, que fue la Revolución Francesa. Y en este libro, de Pensar las ciencias sociales, nos ofrece una visión multidisciplinaria de lo que conocemos nosotros ahora como las ciencias sociales. Empecemos con decir que del siglo XVII, el siglo XVIII, es decir, de 1700 a 1800, de 1800 a 1900, las personas que escribían libros eran personas, sobre todo en el ámbito de la sociología, que trataban de explicar toda la realidad. Y la realidad de los 3 siglos que estamos revisando en este momento pasaba por el ámbito del derecho, por el ámbito de la política, por el ámbito de la sociología, por varias áreas. Yo, personalmente, no puedo evitar inmediatamente en este contexto introducir un elemento personal. Creo que hay un fenómeno en el acercamiento al conocimiento que va de la antigüedad, en la que la persona se acercaba al conocimiento y explicaba con sus herramientas la realidad en general. Por ejemplo, mientras se hablaba de la astronomía, se hablaba de la historia, se hablaba de todos los elementos y no había una división tajante entre lo que ahora conocemos como medicina, sociología, ciencias naturales, ciencias exactas, lo que nuestro imaginario social ya tiene concebido. Entonces, vámonos hacia la historia. Hace muchos años, el conocimiento era percibido por las personas y se trataba de explicar con las mismas herramientas en general. Por eso había los grandes pensadores. Vamos a hablar de los filósofos para empezar. Pero luego hay una segunda etapa que es menos estudiada, que es la etapa del siglo XIV, XV, XVI, XVII después de Cristo, en la que había una consolidación de las ciencias, ¿sí? Sobre todo en las ciencias que trataban de explicar el comportamiento humano, particularmente en sociedad, la parte externa del comportamiento humano, el impacto en una sociedad de las conductas de una persona. Y ahí, en ese lapso de tiempo del siglo XIV, XV, XVI y XVII, en el siglo XVII, particularmente el siglo XVIII, se presenta un acontecimiento que transforma todo lo que es el escenario social en general, que es la Revolución Francesa de 1789. Eso forma parte del contexto histórico. Nuestro autor no nace en esa época, pero como muchos autores que empiezan a escribir sobre las realidades, analizan los fenómenos históricos y cómo estos influyen en la sociedad. Immanuel Wallerstein, en su época, en su contexto concreto, revisa los acontecimientos históricos y uno de ellos en particular es la Revolución Francesa. Según él, su postura, según él, a partir de la Revolución Francesa, el pensamiento general, si es que lo podemos llamar así, trata de sistematizar las ciencias y empieza la sociedad a aglutinar en espacios organizados y sistematizados al conocimiento y le empieza a catalogar en espacios y en compartimientos diversos de acuerdo a la esencia del conocimiento del que estemos tratando. Historia, política, economía, y ahí eso es parte de la principal aportación de Immanuel Wallerstein, pero Immanuel Wallerstein es crítico con su postura y obviamente que se pronuncia, como yo creo que deberían ser la mayoría de los autores y autoras, sobre los fenómenos sociales de manera crítica y analiza el contexto en el que muy probablemente para él, yo pienso, ¿verdad?, que podría decir que tuvimos un momento no muy afortunado, por decirlo menos, en la medida en que distribuimos la metodología de las ciencias de acuerdo a un contenido sustancial. Ahora, en la actualidad, prevalece la discusión metodológica sobre las diferentes formas de acercarse al conocimiento, desde el ámbito histórico, desde el ámbito político, desde el ámbito psicológico, desde el ámbito jurídico. Eso es lo que prevalece en la actualidad.
Pero Immanuel Wallerstein, en su libro Impensar las ciencias sociales, trataba de aportar esa idea en la que no debe haber una división tajante y tampoco debe haber una división metodológica en cómo nos acercamos al conocimiento. Obviamente que esto genera una revolución en el pensamiento, como muchos sociólogos hay, de alguna manera, que trastocan las bases de los cimientos que tenemos nosotros. Así que este libro, Impensar las ciencias sociales, tiene varias etapas, ¿sí? Y me concentraré particularmente en las principales ideas, en las principales aportaciones en la actualidad, y al final diré mi opinión sobre lo acertado o no que pudieran haber estado estos posicionamientos sociales. Es muy importante porque incluso desde la economía, yo soy abogado, soy jurista, ¿sí? Pero considero que soy una persona que me puedo acercar al conocimiento de la manera más objetiva posible y transmitir eso de la manera más neutral posible en un primer momento. Y en un segundo momento, desde una perspectiva crítica. Son los dos momentos en los que yo me acercaría al conocimiento y creo que es conveniente hacerlo así. Así que Immanuel Wallerstein titula su obra Impensar, no repensar, que es otra de las cuestiones que se están discutiendo en todo el siglo pasado y este siglo. La palabra repensar es una palabra muy conveniente para los sociólogos y muy conveniente para los pensadores del siglo actual. Incluso en muchas universidades se habla del repensamiento del derecho, del repensamiento de la sociología, del repensamiento. ¿Por qué? Porque los científicos, particularmente los científicos sociales, repiensan constantemente las áreas del conocimiento en función a nuevos elementos que se van presentando en la realidad. Y es la clásica discusión sobre la teoría y la práctica, cómo la teoría trata de explicar la realidad y cuando la teoría no es suficiente para explicar razonablemente la realidad, tenemos un problema de construcción teórica. La construcción teórica no puede manipular la realidad existe a pesar de la construcción teórica, por más libros e ideas que queramos difundir y desarrollar, y entonces tratamos de lograr el equilibrio entre la realidad y la construcción teórica, y se va moviendo la construcción teórica para explicar la realidad. Pues bien, Immanuel Wallerstein explicaba nada más y nada menos la realidad de la Revolución Francesa como el punto de inflexión en la sociedad actual, moderna, en el que a partir de ahí se crea lo que él llama sistema mundo, los sistemas mundo. Hablar de sistema nos llevaría mucho tiempo, hay una tradición ya muy larga sobre la comprensión de lo que implica un sistema. En el ámbito jurídico tenemos la comprensión del sistema, el sistema jurídico, por ejemplo, como algo que funciona a la perfección con todas sus partes y que no tiene problemas. Y esa es una comprensión conveniente para la sociedad, para que funcione como una sociedad más o menos en términos correctos. Hablo de corrección en términos sociales, más que jurídicos, aunque llevan una relación muy estrecha estas dos facetas. Immanuel Wallerstein parte de la transformación que supuso el nuevo mundo hasta cierto punto, que es la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa había imperios, había reinos. Después de la Revolución Francesa hay lo que en el ámbito jurídico, político y social le llamamos estados modernos. Lo más parecido a un sistema funcional en términos sociales es el Estado. El Estado que no vemos y que se construye teóricamente a partir de 1789 con la Revolución Francesa, y a partir de ahí inicia algo que no depende de Immanuel Wallerstein, evidentemente, que es la parte que llamamos nosotros el liberalismo. Inicia con un liberalismo en el que hay una libertad, producto de una revolución que viene de la Revolución Francesa, y esa libertad para algunas naciones, algunas sociedades, la llevan al momento económico, y hay un liberalismo económico. A partir de ahí tenemos el surgimiento de ideologías muy famosas a nivel mundial, como lo es liberalismo económico, que da paso al capitalismo. Al capitalismo, que es una tendencia en la que los medios de producción son dispuestos
en la mayor libertad posible por parte de las personas involucradas de manera particular y no estatal, y por lo tanto en la configuración de los países y las sociedades, las fronteras, las banderas, los nacionalismos se inventan y se van desarrollando a partir de la Revolución Francesa de 1789, y Manuel Wallenstein piensa y difunde y explica que este momento fue crucial para construir lo que se llama el sistema mundo, sistema en el que todo funciona más o menos a la perfección, y esto es un aspecto que no se repite y no se lleva a la práctica en todas las escenarios. Por lo tanto, Manuel Wallenstein se pronuncia sobre las aportaciones de Karl Marx, sobre las sociedades liberales, las sociedades conservadoras y las sociedades en las que hay una influencia importante de Karl Marx. Hablamos ya del siglo XIX. A partir de 1848, con la Revolución Socialista, que pone un alto a la creencia mayoritaria del capitalismo de la Europa del siglo XVII y XVIII, que nace con la Revolución Francesa, y esta transformación social para Manuel Wallenstein es motivo suficiente o es el contexto para comprender cómo las ciencias sociales van tomando paso metodológico y se van dividiendo unas de otras hasta llegar al punto de la clasificación y al punto de la especialización. Y es ahí donde está una de las grandes aportaciones, que siempre nos preguntamos, bueno, las ciencias sociales en general, ¿cuáles están ahí? ¿Psicología? ¿Derecho? Podríamos conciliar en que así fuera, pero si así es, ¿comparten un mismo método las ciencias sociales? Hay elementos en común, más o menos ya concebidos y no merecen discusión en este momento, pero lo que sí es importante considerar es que Manuel Wallenstein explica, razona y difunde elementos que nos hacen pensar de nueva cuenta si es valioso o no y en qué medida es válido dividir las ciencias para acercarse a un mismo objeto de conocimiento, ¿sí? Y eso generó, entre paréntesis, en este momento histórico, a partir del siglo XIX hasta la fecha, un debate muy acalorado sobre las universidades, las facultades, donde se enseñan, de ahí viene la división en las universidades de las facultades. La facultad de Derecho, las facultades de Arquitectura, las facultades que son el ejemplo claro de cómo el conocimiento se dividía. Entonces, en la actualidad vemos como natural que se divide el conocimiento y vemos hasta adecuado, pero eso genera una división humana, una división y una clasificación personal entre las personas que se especializan en un área del conocimiento y con esa área del conocimiento se acercan al mismo. Otro de los conceptos que está en Manuel Wallenstein muy presente es el concepto de desarrollo, un concepto que forma parte de la mayoría de los pensadores del siglo XIX y XX, porque de 1789, con la Revolución Francesa, el inicio del liberalismo político, luego el liberalismo económico, y del liberalismo económico al capitalismo, la lucha tremenda entre el capitalismo y una nueva tendencia que surge para hacerle más o menos un equilibrio, como es el socialismo, y luego el socialismo llevado al extremo, como es el comunismo, todas esas ideologías se fueron distribuyendo a nivel mundial y la realidad se movía, la sociedad se movía. Uno de los elementos que también aporta Manuel Wallenstein es el concepto de desarrollo. Ese concepto se estudia mucho en las carreras de relaciones internacionales y tiene que ver con la solidaridad internacional, con la idea de que hay algunas sociedades llamadas política y jurídicamente estados o naciones que se desarrollan menos, y de ahí nacen los conceptos de países desarrollados, países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, todos estos conceptos que Manuel Wallenstein estudia. Y él afirma que el concepto de desarrollo de alguna manera clasifica las sociedades y por lo tanto pone en inferioridad a unas sociedades respecto a otras. Y esto genera un elemento de poder que es explicable y por lo tanto justifica hasta cierto punto el diseño de cómo nos movemos en el desarrollo y en el ámbito sociopolítico a nivel mundial. Algo que nosotros podemos percibir con nuestra
percepción en la actualidad, los países capitalistas, los países socialistas, los países comunistas, quién gobierna, así cómo se mueve la sociedad, cómo se explica, cómo se desarrolla. Hay una parte, la parte final del libro, particularmente compuesta por 6 capítulos, el libro escrito en inglés, distribuido a nivel latinoamericano en español, ¿sí? Fue escrito en 1991 en primer lugar, pero la traducción en español se escribe en 1998. Asume que impensar es un concepto más disruptivo que repensar. Y yo no estoy tan de acuerdo, pero lo cierto es que es menos popular y menos común que la palabra repensar, que ya de por sí es una palabra, digamos, que agrega un elemento innovador a un título. De otra manera, el libro se llamaría Las Ciencias Sociales y sería más o menos como muchos otros. Así que en la parte del libro, él justifica la existencia de las facultades, las diversas carreras en las universidades a partir de 1789, cuando se distribuyen los diversos métodos de acercamiento a un mismo conocimiento. Bien, Immanuel Wallerstein, por lo tanto, dice que probablemente no era la mejor forma de acercarse al conocimiento la distribución metodológica y hace un llamado a que retomemos la educación, el acercamiento al conocimiento desde un punto de vista interdisciplinar. Hay mucha literatura sobre lo que implica la multidisciplinariedad, sobre lo que implica la interdisciplinariedad y sobre lo que implicaría la multidisciplinariedad. Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, ¿sí? Hay mucha literatura al respecto, pero en resumen, y con palabras más o menos concretas, es la utilización de los diversos métodos, de las diversas áreas del conocimiento que por ahora conocemos y aceptamos para acercarse a un mismo objeto de conocimiento. En la actualidad, y esto es parte de la parte conclusiva, en la actualidad, a un nivel científico elitista o evaluado como el más alto nivel, por decir en Latinoamérica, podría hablar de México en particular, la investigación científica o el conocimiento científico se evalúa en función del rigor del método que se utilizó y si la comunidad científica concreta de ese método acepta ese método como válido y como el mejor, infalible, indiscutible. En esa medida es como se evalúa satisfactoriamente o con los estándares más altos la investigación científica. Si continuamos con esa evaluación de la investigación científica, la aportación de Immanuel Wallerstein sería algo más allá que lo novedoso y lo difícil de evaluar. En la actualidad, los sistemas como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que a nivel nacional, por lo menos, es el órgano que evalúa la investigación científica, apenas hace alrededor de 5 o 10 años, y 3 años en particular, ha incursionado en la idea de evaluar de manera mixta o de manera interdisciplinar producciones científicas. Y estamos en el 2023. Entonces, obviamente hace 20 años, 30 años, la multidisciplinariedad o la interdisciplinariedad era algo así como un atentado a un método ya concebido, consolidado para acercarse a un conocimiento. Por lo tanto, era irreverente, por lo tanto, era disruptivo y por lo tanto, era poco atendido. Como siempre, la mayoría de las obras de los autores se reflejan y su legado se ve hasta muchos años después. Algo que, por ejemplo, se hace en entornos de difusión como este, que organiza el doctor Enio y todo su equipo de trabajo y a los que yo felicito, porque analizan autores, obras que de alguna manera son recomendadas por los profesores y profesoras vivas que tenemos en la actualidad, con ese sesgo, ¿verdad?, que puede hacer, y esa discriminación y esa subjetividad que puede haber ahí ineludiblemente, pero por lo pronto se ponen sobre la mesa, por lo pronto se analizan y por lo pronto se discuten. Así que yo celebro estos escenarios, estos foros,
y comparto de manera conclusiva que la aportación de Manuel Wallenstein es muy importante, muy interesante y muy valiosa para impensar los métodos tradicionales con los cuales nos acercamos a un conocimiento. Pero tenemos que entender contextualmente que muchas de las personas, sobre todo cuando escriben y tienen una larga trayectoria, que se ha ido construyendo y se puede construir, tienen el problema de no ser comprendidos en sus justos términos y ser interpretados o interpretados según los lean y los vuelven a leer. Es todavía en la actualidad un debate no acabado. A pesar de que existan facultades con diferentes carreras, hay una falta de comunicación entre las carreras y entre los métodos que no tiene que ver con la comunicación objetiva y externa, si nos tomamos un café o nos reunimos, sino que no hay un diálogo metodológico y no hay una conciliación, hay una especie de reivindicación por varias áreas del conocimiento a métodos consolidados a lo largo de mucho tiempo, probados ya, y por lo tanto no están dispuestos a modificar la metodología para acercarse al mismo objeto de conocimiento. Eso implica, pues, un valor para poder probar nuevos métodos y poder aceptar métodos no explorados aún, y ese es un proceso en el que creo nos encontramos en la actualidad, en el tema de la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, tratar de comprenderlo, tratar de aplicarlo, y eso cerraría con esto yo, la parte final, a pesar de que me guste mucho el tema. Yo creo que esto es un elemento que nos aporta fortaleza en la tolerancia y en la pacificación de la humanidad, porque de otra manera estaríamos reivindicando la fortaleza de unos frente a otros. En cambio, la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad tienen a su favor la posibilidad de conciliar y vivir en paz en una sociedad. Supongamos que es la sociedad del conocimiento, supongamos que es la sociedad de la investigación, los que están creando cosas, pero llevados al extremo de dejar sentadas las bases de cosas sobre, en la actualidad, por ejemplo, los derechos de los animales, el feminismo, el capitalismo, el socialismo, la educación social, la justicia social. Si no nos ponemos de acuerdo en esos conceptos, en esos términos, va a haber una constante conflictividad. Y cuando queramos poner claro las cosas, podríamos atender a la ciencia o podríamos atender al conocimiento científico, pero si ni el conocimiento científico se pone de acuerdo, tendremos un conflicto y tendrá menor credibilidad. Será fácil tumbarlo, porque es bien fácil políticamente hablando tumbar ese conocimiento elitista al que no han tenido acceso muchas personas en la historia de la humanidad. Y eso es lo que tenemos en la actualidad con la investigación científica. Obviamente que hay transformaciones y se están moviendo las cosas, y en ese camino, que no voy a entrar con tanto detalle, podemos movernos hacia la política, hacia la realidad, hacia el presente, pero todo eso se va a ver influido por pensadores como Immanuel Wallerstein, que la verdad yo creo que juristas poco lo conocen, y en otras áreas pues habrá que ver qué tanto se conoce. Si no, difundir, leer, probar, comentar, discutir y ver qué rentabilidad tienen ideas como las que acabamos de poner sobre la mesa. Con esto terminaría yo, les agradezco mucho y a partir de aquí las preguntas y los comentarios. Gracias. Bueno, muchísimas gracias chicos por haber asistido. Ahorita se está abriendo el espacio de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere preguntar algo para acercarme con ustedes? ¿No? El doctor Alfredo. Ok, permítanme. Para que después se anime las y los estudiantes a participar. Claro, muchas gracias. Siempre están haciendo. Primeramente, doctor Cabrales, qué chévere que podamos tener este diálogo. No sé si acá solo hay estudiantes de psicología, de derecho también tenemos. Todos octavo, genial. Y esto precisamente habla muy bien de esto que estás planteando en cuanto a la apertura del diálogo.
Y eso me remite también, creo que es otro de las obras de Wallerstein, Abrir las ciencias sociales, además de esta obra que estás mencionando. Y una de las preguntas que tengo, dada tu formación y tu práctica profesional, que más está en el ámbito de lo jurídico, ¿cuál sería ese punto de encuentro, según tu experiencia, ese punto metodológico, porque llegaste a tocar eso, entre lo jurídico y las ciencias del comportamiento? ¿Has tenido experiencia en eso? ¿Dónde pondrías ese punto de encuentro? Sobre todo, y finalmente, no sé si ya, me imagino que ya estás enterado de la nueva ley de ciencia y tecnología que se está proponiendo, en la cual uno de sus artículos precisamente habla sobre la apertura a las nuevas epistemologías para continuar difundiendo el conocimiento que estamos generando, no solo desde la academia, sino tomando o dándole importancia a otras formas de generar conocimiento. Y la misma ley apunta, o algunos especialistas apuntan, que se puede obtener también de los pueblos originarios, ¿no? De toda esa tradición, inclusive como un sentido común. Pero bueno, me gustaría escuchar tu discusión sobre esos dos puntos. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta y por la posición. Creo que hay algunos alumnos de Derecho aquí que tímidamente incluso no se dan a conocer tanto porque se sienten abrumados por la mayoría de un área de conocimiento en concreto, que es una realidad que existe, ¿sí? Y es importante el valor del diálogo. El diálogo respetando los métodos en un primer momento para iniciar el diálogo, pero ya cuando tenemos la cancha abierta, ya podemos profundizar y realmente dialogar, porque no nada más es una persona habla y otra persona escucha y viceversa, no, es interactuar con la razón del pensamiento y de los comentarios de cada quien, ¿verdad? Hay dos cuestiones, ¿verdad? La primera es el punto de encuentro de las metodologías, de las epistemologías, entre lo jurídico y las ciencias del comportamiento, dice el doctor, y con mucha prudencia, porque la prudencia y el respeto nos marcan el discurso racional, pero que no un discurso tímido. El discurso puede ser empoderado, y esta es una parte que yo siempre recomiendo a los grupos sociales, particularmente. El discurso puede ser empoderado, pero debe ser prudente, considerando las metodologías de acercarse al conocimiento determinado. La historia del derecho va de la mano de una soberbia y de una reivindicación independentista, por decirlo menos, al método de acercarse al conocimiento. A partir de la historia, del desarrollo y de la actualidad, las cosas han ido cambiando. Y primero había una exclusividad del método. Después, cuando nace el derecho como ciencia, o que aún así está en discusión, cuando nace como disciplina y como área de conocimiento, y es lo más parecido a lo jurídico. Y lo jurídico es todavía socialmente tribunales, litigio, pelea, hablar mucho, entre otros estereotipos. Sí son estereotipos, es verdad, pero también es verdad que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, a lo largo de muchos años de historia ha habido una consolidación de esos símbolos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál fue el punto de inflexión en el derecho? El momento en el que pusieron en duda nuestros resultados y nuestras opiniones. Nuestras opiniones se basan en la autoridad formal, el juez, el papá. Pues, ¿por qué tengo que hacer esto, papá? Pues porque yo lo digo. ¿Y quién eres tú? Pues papá. ¿Tienes la razón? Puede que no, pero es papá. Es la corte, es el tribunal, es la jueza. Seguramente incluso pueda estar equivocada. Nuestro argumento de autoridad se basaba en el poder formal. Todavía lo tenemos así, pero es un poder formal que se va disminuyendo cuando queremos incursionar en el área de la investigación científica. Y le llamamos a eso investigación científica en el derecho. O investigación, es más, tenemos una discusión sobre si es investigación jurídica o investigación científica. Cuando no podemos comprobar metodológicamente los resultados al más alto nivel, decimos,
es que no es investigación científica, es investigación jurídica. Y dice una persona, generalmente en las ciencias sociales, y esto es muy agradable porque es un debate muy interesante siempre, ¿qué significa? ¿Que no es científica? No, es jurídica. Bueno, es mejor o peor, es jurídica. Y nunca terminamos por decir si es mejor o peor, si tiene algún defecto, etcétera, etcétera. Todavía las materias, algunas se llaman investigación jurídica. Y yo, que soy profesor de la materia, tengo complicaciones para decir si es investigación científica, porque tan solo el puro derecho pudiera ser criticado sobre si es ciencia o no, y acabamos pronto y se acabó toda la discusión. Y como eso sería muy aburrido, tanto para la sesión de hoy como para toda la carrera de derecho en general, pues entonces atribuimos ciertos elementos científicos. Yo esto lo asimilo como cuando hablamos del espectro autista. ¿Qué tanto es un espectro? ¿Qué tanto? Pues depende. Depende si son unos, pocos, muchos elementos. A día de hoy, el gran problema en el caso del autismo es el querer formatear, el querer encasillar en bloques. Es un problema que yo tengo con el tema de las encuestas, el tema de las baterías y el tema de las preguntas y el tema de los cuestionarios, pero eso es algo personal. Tengo un problema con eso. Lo he discutido con muchas personas en ciencias sociales. Un cuestionario, una entrevista, ¿qué rigor de fiabilidad tiene eso? Pues el mismo rigor de fiabilidad de la imperfección social de una persona. ¿Cuál es ese? Pues si está contento, si está enojado, si tiene coraje, si está enojado, si se divorciaron con él, etc. El mismo rigor, y por lo tanto lo pongo en duda, pero forma parte de las discusiones que hemos tenido. En el derecho hemos llegado a la idea de decir, bueno, si quieres hacer investigación científica tienes que utilizar un método, y con el método nos pasa lo mismo. El método científico, sí, pero es el método jurídico. ¿Y qué consiste ese método jurídico? Pues en leer y en interpretar. Ah, ok, vas a leer una ley o vas a leer un libro y lo que tú entiendas de eso es lo que va a hacer. Sí, ese es el método jurídico. Claro, los sociólogos se dicen, pero a ver si es una mujer y ha sido A, B, C, D, etcétera. Y yo digo, sí, pero al derecho no le importa lo interno, le importa solo lo externo. Entonces solo vamos a medir el comportamiento externo. Gran error para el derecho desde sus raíces. Pero no lo vamos a cambiar ahora, no lo puedo cambiar yo. A lo más que hemos llegado es a decir que vale también el interior. ¿Cuándo vale? Por ejemplo, en el caso de violencia contra las mujeres, en el caso de los testimonios de los niños involucrados en procesos judiciales, es donde requerimos, necesitamos el auxilio de la psicología, porque hay muchos elementos ahí que no controlamos como juristas. El juez se va a ver impedido en resolver cierto asunto que implica el trastorno de personalidad, la salud mental, muchos elementos que antes no eran importantes, por lo tanto no veíamos, había una parte ahí de taparnos los ojos. Incluso la imagen de la justicia, se han visto en algún despacho de abogados, es una mujer diosa que además tiene tapados los ojos. Pues eso significa que no ve prejuicios, que no tiene prejuicios, que no prejuzga. Ese es un problema del derecho, porque nosotros queremos tratar iguales a los que no son iguales y construimos el principio general de la igualdad, construimos teóricamente derechos, incluso los construimos teóricamente a partir de la Revolución Francesa de 1789, y no podemos y no somos capaces de ver el problema epistemológico y metodológico del derecho, porque incluso la metodología es una de las menos relevantes áreas del derecho. Ahora, con investigación científica en la forma de evaluar, reconocemos que estamos olvidando a la sociedad y olvidando al interior. Tenemos a la sociedad en general, ciencias sociales, antropología, historia y economía, y tenemos al interior, psicología y algunas otras áreas más del comportamiento, que no voy a explicar aquí, obviamente ante ustedes, que hemos reconocido que en las sentencias, que en los tribunales están olvidando. Las leyes que no se aplican adecuadamente porque no hicieron un estudio de impacto social, porque no se puede medir el impacto social, o no sabíamos cómo en el ámbito del derecho. Pero es una lucha constante que estamos haciendo, que tiene que ver con lo generacional también en términos cronológicos. Y lo espacial, porque la comprensión que yo tengo es producto de los viajes y de la interacción social con las personas. Y eso me permitió a mí ser tolerante con el conocimiento, tolerante con las diversas metodologías. Y el último punto que mencionaba el doctor es que ya estamos entrando en un tema estrictamente jurídico,
la política pública a nivel nacional, por lo pronto, de acuerdo a nuestra ideología política en turno, porque eso cambia cada 6 años, al menos en teoría, es una vuelta de tuerca que merece un foro especial en la facultad, que yo he tratado de organizar, pero no he tenido mucho tiempo. Merece un foro especial de análisis porque hay una propuesta de ley en la que es muy extensa, pero en resumen, en el punto central que toca el doctor, habla del reconocimiento de las diversas formas de adquirir el conocimiento científico. El problema técnico es que hay que reconstruir el concepto de conocimiento científico y conciliar entre las grandes masas de comunidades científicas ya existentes y el pueblo, por decirlo de una manera, conciliar la terminología y reducir el carácter técnico del conocimiento científico. Si no logramos eso, pero es una paradoja, porque si disminuimos el conocimiento técnico, cualquiera lo puede crear. Lo vulgarizamos hasta cierto punto, lo tropicalizamos y lo socializamos. Y es justo lo contrario a lo que hemos estado construyendo en los últimos 200 años. La investigación científica de alto nivel, en la que no tienen acceso todas las personas, que no todas las personas lo pueden crear. Y esta ley, en la actualidad, pretende precisamente, entre otras cosas, lo que mencionó el doctor, reconocer el conocimiento, yo le llamaría el conocimiento empírico, lo que pueden ofrecer. Yo me atrevería a pensar más allá que de los pueblos originarios, el tema del conocimiento sobre la mujer, por ejemplo, en los feminismos, en la ciencia, ¿sí? En la idea de cómo se crea conocimiento sobre género, teoría de género, el feminismo, artículos científicos, pero no solo quién escribe, sino qué instrumentos utilizamos para recolectar información y una revalorización del testimonio de las encuestas, de los instrumentos para recopilar datos. Tuvimos el derecho, en la administración de justicia, llegaba una mujer a los órganos de administración de justicia y decía que había pasado algo mal. Y no le creían porque era un solo testimonio y en ocasiones porque era mujer. Entonces, la transformación que estamos teniendo en el derecho, creo que también se puede aplicar a la investigación científica y probablemente revalorizar el testimonio. Pero yo tengo un conflicto ahí. No puedo resolver el conflicto porque mientras menos estricto y metodológico es el conocimiento que se publica o el que está aquí, más popular es, pero más social y más replicable y más transformable y más maleable. Entonces, mientras más maleable es un conocimiento, menos científico es. Eso es lo que yo tengo aquí. Y si es menos científico, tiene menor valor. Y si tiene menor valor, más discutible es. Y si es más discutible, ¿quién va a ganar? Otra vez regresamos al origen de la ley del más fuerte. Quien tenga más poder físico o económico tendrá la razón, cuando no es así. No es así. Entonces está perdiendo, se podría perder la razón última, a la cual hemos aspirado con la investigación científica, de acuerdo a cuántos métodos. A ver, ¿cuántas páginas debe tener una tesis? Pues depende de qué, de cuántos parámetros tengas, facultad, profesor, discrecionalidad, criterio individual, y no hay una convención. No hay una... Y si lo pones por ley, corres el riesgo de que esa ley esté incorrecta. Es como la pena de muerte. Si te equivocas, ¿y cuánto grado hay de error? O sea, no puedes asegurar un grado de fiabilidad del 100%. No lo puedes ni en genética. Ni en genética. A pesar de que es la ciencia más científica, la menos infalible, no lo puedes asegurar. 99.9% de que un hijo es tuyo con un examen de ADN. Y así podríamos encontrar grados de falibilidad a muchas cosas. Entonces, pues claro, poner la última palabra es un grado de responsabilidad monstruosa, monstruosa. Quien tiene el rector, la rectora, la presidenta, el presidente, el maestro. O sea, es una responsabilidad
que no es el salón de clases, no. Diría una película, es el botón rojo. Espero que me comprendan, en la ideología de la Guerra Fría, el botón rojo implicaba el lanzamiento de los proyectiles nucleares. Y como el botón rojo es una paradoja de decir, bueno, ¿quién tiene el poder para la última palabra en un momento específico? Ahí está el derecho creyendo que siendo juez puede. ¿Cuántos errores hay? Ahí está la sociología queriendo explicar la sociedad y luego no responde la teoría a la inteligencia artificial que responde y que es imposible detectar si es plagio o no ahí, o el tema de la creación automática de protocolos de investigación. Y podría continuar, ese es otro tema para la inteligencia artificial y la investigación científica, que es un pendiente que por ahí tendríamos. Entonces, pues no acabaríamos nunca, estimado maestro. Yo creo que tendríamos tiempo para hacer foros sobre esto, discutir y ahora toca a los alumnos y a las alumnas con esa de decir, yo no estoy de acuerdo. Oh, claro, dando razones. ¿Quién se anima? Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor Alfredo. Muchas gracias, doctor. Chicos, ¿alguien más que quiera participar acerca de lo comentado? Creo que se puede ver un tema muy interesante. ¿Alguien? A lo mejor también están conectados algunos profesores dentro del chat. Si desean participar, es cuestión de que abran micrófono. Bueno, pues en nombre del doctor Héctor Caro Pérez, quien es el coordinador del CIBETAC, queremos agradecer su presencia y su tiempo, haber aportado aquí en la Tlacuachita Ignorante, y pues a sabiendas de que se le hará llegar su constancia de manera virtual. Así que muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Los vamos a estar esperando en futuras participaciones y en futuras aportaciones de los profesores. Y también tomen en cuenta que los videos se están capturando aquí, se van a estar subiendo a las plataformas de redes sociales, específicamente en el canal de YouTube. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor, por participar.